Te doy la bienvenida al segundo video de nuestra introducción a la lingüística. Si te perdiste el primero, puedes encontrar el vínculo en la descripción de este video. Revisaremos los conceptos básicos con los que trabajaremos en lingüística y dedicaremos un momento para contarte por qué la lingüística es una de las mejores amigas de la fonoaudiología. Hay 5 conceptos básicos que hay que tener muy claros mientras se esté trabajando con el lenguaje, la comunicación y las lenguas. Comunicación, lenguaje, lengua, dialecto y habla. La comunicación se define de una manera muy amplia como interacción entre un organismo y su medio. Lingüísticamente hablando, se trata de la transmisión intencional de información. Es decir, tenemos a un hablante, a un emisor que quiere transmitir un mensaje hacia un receptor. Hay una intención comunicativa. Cuando alguien escucha un mensaje que no va dirigido a sí mismo, entonces allí no se está produciendo comunicación. Es lo que ocurre, por ejemplo, si en un medio de transporte escuchamos una conversación que no va dirigida a nosotros. La comunicación está ocurriendo, se está realizando entre las otras personas, pero no con nosotros. El lenguaje es la capacidad humana para comunicarse y aprender una lengua. En condiciones normales, todas las personas, independientemente de dónde sean, nacen con lenguaje. Es universal, genético, por lo tanto todos los seres humanos la poseen. Y los animales también, dependiendo de la perspectiva. La lengua, también conocida como idioma, es un sistema de signos y de reglas para combinar esos signos que comparte cada comunidad. Por lo tanto, se aprende dependiendo de dónde nos desarrollemos, porque aprenderemos la lengua que hablan quienes nos rodean. Dado que todos los individuos nacen con la capacidad del lenguaje, podrán aprender al menos una lengua, pero no todos aprenderán la misma. Además, cada lengua tiene variantes. Cada variante de una lengua se denomina dialecto. Estas variaciones pueden ser producto del lugar geográfico, la clase social, la época histórica, la edad del hablante o su ocupación, a qué se dedica. Por lo tanto, si bien muchos individuos comparten una lengua, esa lengua no tiene la misma forma, porque dentro de cada comunidad lingüística, que puede ser pequeña o muy amplia, existen subcolectividades que comparten el mismo dialecto. Hablan de formas diferentes una misma lengua. El habla corresponde a la materialización o realización de la lengua. Es decir, cuando se usa el sistema de signos y reglas, específicamente una de sus variantes, para emitir enunciados en una situación específica. Esto quiere decir que el habla es individual. Las definiciones sobre lengua y lenguaje varían dependiendo del autor que estemos leyendo o la escuela lingüística desde la que estemos trabajando. Aquí mostramos solo una. Además, a veces las personas y los libros hablan de lenguaje y lengua indistintamente. Esto puede pasar por dos razones. Por lo que dijimos antes, que se sigue una escuela lingüística cuya definición de lengua y lenguaje no coincide con otras, o porque hay problemas de traducción. En inglés, la palabra para lengua y lenguaje son la misma, language. Sea como sea, siempre hay que considerar que el lenguaje es la capacidad de comunicarse y es universal, compartida entre todos solo porque somos seres humanos, mientras que la lengua se comparte solo con los miembros de una misma comunidad. También tenemos que hacer la diferencia entre competencia y actuación. Hablamos de competencia cuando tenemos el conocimiento de un código, es decir, conocemos una lengua, y de actuación cuando utilizamos ese código, esa lengua, ya sea de manera habitual u ocasional. Alguien puede ser competente en una lengua porque tiene el conocimiento, pero no utilizar nunca esa lengua dentro de una situación específica. Por lo tanto, si bien tiene la competencia, no la ejecuta, no la utiliza, es decir, no actúa.
Entonces, teniendo la competencia, se puede llegar a la actuación, pero no al revés. La competencia y la actuación se van a relacionar en ese sentido con la lengua y el habla respectivamente. Nos interesa la competencia lingüística de los hablantes, qué es lo que saben, cuál es la lengua que utilizan, pero para eso tenemos que observar la actuación, es decir, su habla. Decíamos que la lengua es un sistema de signos. A estos signos los llamamos cotidianamente palabras, pero utilizando el lenguaje técnico es mucho más apropiado llamarlos signos lingüísticos. Estos se definen como la combinación mental de un concepto o significado con una secuencia de sonidos o significante. Algunos llaman al significado imagen mental y al significante lo denominan imagen acústica. Lo que debes recordar siempre es que ambos son mentales y no existen en la realidad material, no existen fuera de la cabeza de la mente de los hablantes. Entonces, ambos son parte de la competencia lingüística, pero no de la actuación. La relación entre el significado y el significante es arbitraria. Esto quiere decir que no hay una relación motivada entre ambos. Dicho de otra manera, no hay nada en las cosas mismas que nos obligue a darles un nombre específico. Como decía Julieta mientras recordaba a Romeo en el balcón, una rosa podría llamarse de cualquier otra forma y tendría el mismo perfume. Y luego sugería al viento, oh Romeo, llámate de otra forma y tómame a mí toda entera. Perdón, creo que me excedí. Pero bueno, finalmente lo importante es que las cosas son lo que son, independientemente del nombre que le asignemos. Pero una vez que se les ha dado el nombre, se vuelve convencional, compartido. Y si le cambiamos el nombre a la rosa, ya no nos entenderíamos al hablar de la flor. Y si Romeo se hubiese cambiado el apellido, la obra también hubiese perdido su significado. Al ser convencional, el signo lingüístico se vuelve inmutable. Los hablantes no van a cambiar esa relación entre significante y significado una vez que ambos se han unido. Sin embargo, se pueden producir cambios a lo largo del tiempo. Al estudiar el lenguaje, también dividimos ámbitos y niveles de él. Existen los ámbitos de la forma, el contenido y el uso. El ámbito de la forma contiene los niveles fonético-fonológico y morfosintáctico. El nivel fonético-fonológico se dedica a estudiar los sonidos, que dividimos en fonemas y alófonos, sonidos de la lengua, los fonemas, y los sonidos del habla, los alófonos. El nivel morfosintáctico estudia la formación de palabras, de frases y de oraciones. El nivel léxico-semántico, que corresponde al ámbito del contenido, estudia el significado de las palabras dentro del sistema de la lengua y las relaciones que establecen esos significados debido a sus componentes. Y el uso contiene al nivel pragmático y al nivel discursivo, que se encargan de estudiar el uso de la lengua, pero orientado esta vez por las intenciones de los hablantes, y por eso se habla del significado del hablante. El nivel discursivo específicamente se dedica a estudiar la estructura de la información. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué tengo que estudiar lingüística para ser fonoaudiólogo o fonoaudióloga? La lingüística le hace varios aportes a la fonoaudiología. Primero, aporta conocimientos sobre la capacidad que permite la comunicación, es decir, el lenguaje, el sistema de la lengua, las características dialectales o cómo las lenguas van variando, por qué varían, cómo sucede el desarrollo del lenguaje y cómo se va deteriorando, y cuáles son los procesos de comprensión y de producción del lenguaje. Además, la lingüística permite desarrollar técnicas, test lingüísticos y evaluaciones informales dentro del ámbito del lenguaje y la comunicación. Permite también preparar terapias y
también permite idear métodos de comunicación alternativas cuando la lengua no puede utilizar el sistema convencional hablado. Dominar los ámbitos y niveles del lenguaje permite describir con exactitud lo que sucede cuando los niveles se alteran. Por ejemplo, el nivel fonético fonológico, que incluye la producción y el reconocimiento de sonidos y de rasgos suprasegmentales como la entonación, se va a alterar cuando las personas presenten problemas para producir o reconocer sonidos, o no produzcan enunciados con la entonación apropiada para la finalidad comunicativa. Por ejemplo, si alguien quiere hacer una pregunta, pero no utiliza la entonación propia de la pregunta. El nivel morfosintáctico va a comprometer la estructura interna de las palabras y de las oraciones. Entonces, las palabras parecieran estar mal armadas. Lo mismo con las oraciones. Y también ocurre lo mismo con la comprensión. No se comprenden palabras u oraciones. Suele ser el nivel más afectado porque es complejo y también abstracto. Algunos de los aspectos en los que se centra este nivel son la concordancia, por ejemplo, eh, lo pelota o el pelota en lugar de la pelota, la omisión de palabras de clase cerrada como las conjunciones, las preposiciones, una inadecuada aplicación de reglas de derivación, y entonces estaríamos formando mal las palabras, y la alteración de la estructura oracional. Las oraciones son las que no se articulan bien y se producen enunciados agramaticales, o que no siguen las reglas de formación de oraciones de la lengua. El nivel léxico-semántico, que se encarga del significado de las palabras y su relación con el contexto gramatical y discursivo, es decir, siempre dentro del ámbito de la lengua, se va a ver alterado por anomia, por problemas de reconocimiento de palabras o mala interpretación de los resultados. La importancia del estudio de este nivel radica en que se puede comprobar la facilidad o la dificultad en el acceso a la palabra y también a su significado, tanto al momento de producir como de comprender enunciados. Los lazos de la semántica con el siguiente nivel, con la pragmática, también son bastante difusos porque entran en juego aspectos relacionados con los dobles sentidos de las palabras, las metáforas, las ironías que se almacenan en un nivel semántico pero dependen exclusivamente del contexto de uso y por lo tanto van en el siguiente nivel, en el nivel pragmático. Y el nivel pragmático discursivo incluye aspectos como la relevancia, la coherencia, la cohesión, las inferencias y algunos otros elementos. Todo esto contribuye a la eficacia en la entrega del mensaje y a los ajustes que tiene que realizar el interlocutor para que su mensaje se pueda comprender. Cuando falla el nivel pragmático discursivo, hay imposibilidad para comunicarse de manera eficaz, por lo que el interlocutor no va a entender lo que se quiere decir o tendrá que hacer grandes esfuerzos para poder comprender.